Contexto. Enfocando los hechos. Invitada especial, Carla Sequeira. Dirige Enrique Saavedra. Un cordial saludo a los oyentes de Contexto. Nos encontramos en comunicación con la abogada Carla Sequeira desde Managua, Nicaragua, para hablar sobre la resolución 35 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 43º periodo de sesiones, que se publicó recientemente el 23 de junio, en el cual se dio a conocer una manifestación clara sobre la situación de violación de derechos humanos que se registra en Nicaragua por parte especialmente de agentes del gobierno. Carla Sequeira es la encargada de asuntos legales, es abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una entidad que está haciéndole seguimiento a las diferentes denuncias y también trata de articular el cumplimiento de los derechos humanos en la medida de lo posible con las autoridades. Y ellos llevan junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos la cuenta de la situación que en el país centroamericano se ha venido deteriorando a partir del mes de abril de 2018, cuando empezaron a recrudecerse unas reacciones del gobierno en contra de los manifestantes y se empezó a cercenar el derecho a la protesta y otros derechos. En primer lugar, quisiera darle un cordial saludo a Carla Sequeira y bienvenida a Contexto. Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí hay muchos puntos a tocar. Empecemos sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega cumple 13 años en el poder. Su periodo terminaría en el 2022, su tercer periodo de 5 años. Además ya había gobernado antes entre 1985 y 1990. Pero ya hay unas manifestaciones de entidades internacionales que hablan de una ruptura del régimen constitucional y del sistema democrático. Entonces, me interesa empezar hablando sobre el entorno institucional del país en Nicaragua. Tenemos un régimen constitucional que está violando derechos humanos, tenemos un Estado que ya se rompió el régimen constitucional y ya es un poder de hecho o se acerca a una dictadura. ¿Qué tenemos en Nicaragua? Bueno, nosotros como CPDH hemos sido bastante claros de que lo que tenemos aquí es una dictadura. En primer lugar, porque realmente la forma en que Daniel Ortega llega al poder es una forma completamente inconstitucional. Te explico, nosotros en la Constitución Política, de hecho de 1995, se prohibía la reelección presidencial. Sin embargo, Daniel Ortega simplemente por tretas judiciales metió un recurso de amparo solicitando y creyendo supuestamente que el recurso de inconstitucionalidad le iba a amparar en el aspecto de que podía reelegirse por segunda vez. En el momento de que Daniel Ortega realiza este recurso de amparo por la inconstitucionalidad, supuestamente porque no se podía reelegir, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es dar lugar a ese recurso para que esto suceda y darle la posibilidad de realizar un segundo periodo. Esto contraviene todas las leyes y las garantías que hasta este momento Nicaragua había suscrito y había hecho grandes avances en cuanto a la parte electoral, porque justamente como veníamos de una dictadura de los años 50 aproximadamente hasta el año 1970 con Somoza, obviamente nosotros habíamos hecho mecanismos suficientes para que no existiera una reelección. Sin embargo, Daniel Ortega votó todo esto justamente con tretas legislativas que realmente lo único que dieron es la oportunidad de que él pudiera hacer un nuevo fraude electoral. Tenemos que estar claros de varias cosas. En primer lugar, Daniel Ortega controla, monopoliza completamente lo que es el poder judicial, electoral, la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los 4 poderes prácticamente están bajo su mando. Es él el que prácticamente domina absolutamente todo y esto ha permitido que manosee las leyes a su antojo. Nosotros hemos dicho claramente desde el 2007 que existen pactos tanto de partidos políticos, tanto de funcionarios que han logrado que Daniel Ortega se pueda mantener dentro del poder. Pero esto ha sido a través de trucos y manoseo de la misma constitución política.
Las principales denuncias de la comunidad internacional se enfocan en cuanto al entorno institucional de Nicaragua en lo que usted mencionaba hace un momento. Por una parte, falta de independencia de los órganos del Estado. ¿Cómo se aprecia en la práctica que los tiene cooptados al Congreso, incluso la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe mencionaba que la Procuraduría, que es el órgano de control encargado de velar por los derechos humanos, pues no cumple con los estándares de independencia del gobierno que se requieren? ¿Cómo se ha logrado la cooptación de estos órganos constitucionales para evitar la independencia y el contrapeso de poderes? Daniel Ortega llega al poder justamente por pactos partidarios. De hecho, en ese momento era con el PLC, donde hubo una distribución de poderes. Eso fue lo primero que se realizó, y hubo una distribución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que realmente lo que habían hecho era darle una partida bastante grande a lo que era el Frente Sandinista, y obviamente a partir de ese pacto que se había realizado, ellos lo que buscan es perpetuarse dentro del poder. Cuando esto sucede, cuando Daniel Ortega logra tener una mayoría dentro del Consejo Supremo Electoral, comienza a realizar ciertas artimañas políticas para que cada uno de los magistrados del Consejo Supremo Electoral pudieran estar a su favor. Prácticamente el Consejo Supremo Electoral está dominado por el Frente Sandinista. Eso significa que los votos que se están contando los está contando el Frente Sandinista. Comencemos por ahí. En el segundo punto, en la parte de la Asamblea Nacional, de igual manera, a pesar de que nosotros decimos que existe la Asamblea Nacional donde podría haber una representatividad en la parte de los partidos políticos, lo que se ha hecho es justamente pactos con el Frente Sandinista para que estos mismos partidos políticos sirvan para ser un comodín para este partido y que simplemente voten para ellos mismos. O sea, la idea es tener un monopolio tanto en la parte del Consejo Supremo Electoral como también de la Asamblea, y asimismo también de la Corte Suprema de Justicia, que de igual manera la Corte Suprema de Justicia tiene exactamente 16 magistrados, de los cuales supuestamente 8 eran del Frente Sandinista y 8 eran del PLC. En este momento, cuando esto sucede, de alguna forma se comienzan a hacer pactos dentro de los mismos poderes del Estado para que estos magistrados comiencen a votar a favor del Frente Sandinista. Por lo tanto, todos y cada uno de los poderes del Estado, nosotros podemos observar que trabajan de una manera de cómplice del gobierno. ¿Cómo sería una forma fácil de poderlo demostrar? Con los juicios políticos. Nosotros en Nicaragua desde el año 2018, y podemos afirmar que desde mucho antes, todas aquellas personas que eran completamente disidentes al partido de gobierno, pues simplemente son enjuiciadas por delitos comunes. ¿Qué significa eso? Significa que para poder realizar este proceso judicial, cada uno de los derechos y garantías de estas personas se ha cercenado completamente. Por lo tanto, hemos visto que la policía simplemente agarra personas que tal vez llegaron a dejar agua y que claramente en todas las redes sociales lograron demostrar que estaban dejando agua a unas personas que estaban realizando una protesta. ¿Y qué es lo que sucede? La policía los detiene, los procesa y les impone armas de fuego. El Poder Judicial lo que hace es justamente avalar todos y cada uno de los actos investigativos realizados por la policía, lleva a un proceso judicial a estas personas y simplemente los condena. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Cuando vemos que se están violentando derechos y garantías constitucionales, nosotros lo primero que comenzamos a decir en el año 2018 es cómo que se podía sustraer a las personas de su fuero natural, o sea, de las personas que estaban siendo procesadas de Matagalpa, Jinotega, las traían directamente aquí a Managua. Y esto simplemente había sido por una resolución plenamente del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Cuando esto sucede, lo que nosotros hacemos como abogados es refutar y meter recursos de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué es lo que sucede? La misma Asamblea hace que se cree una nueva ley para justificar el hecho de que estas personas estaban siendo sustraídas de su fuero natural y siendo juzgadas en el municipio de Managua. Entonces, de esta forma es como opera prácticamente los 4 poderes del Estado,
prácticamente son un brazo represor por parte del gobierno. Todos y cada uno de ellos lo único que están realizando son gestiones para mantener al poder a Daniel Ortega y que lamentablemente nosotros, los nicaragüenses, estamos en un completo estado de indefensión. Las denuncias que llegan de la comunidad internacional son de todo tipo y también de la mayor gravedad. Hablan de lo que usted manifestaba, Carla, que es la persecución a la protesta pacífica, la represión también de los defensores de los derechos humanos. Allá hay varias organizaciones que han manifestado persecución, dentro de ellas ustedes, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pero también está el MECENI, que fue cerrado o clausurado, y la verificación, como le llaman, in loco o en el lugar, de parte de la Comisión Interamericana. También la persecución a periodistas, la impunidad frente a los crímenes, y hablan de desapariciones forzadas. Tratemos de desglosar un poco cuáles son los principales factores de agresión, por lo menos estadísticamente o de manera cualitativa, que más afecta a la población en Nicaragua, y cómo son los números. Desde el año 2018, cuando el estallido social nació prácticamente en abril, la población comienza a manifestarse, la población sale a las calles masivamente y de hecho comienzan a levantar tranques, barricadas para defenderse por los mismos paramilitares que comienzan a llegar a las calles simplemente para asesinar a la gente. Cuando esto da, el gobierno realiza un denominado operación limpieza, donde las personas o los paramilitares o parapolicías, dependiendo el municipio, lo que realizan es un avasallamiento a la población. Comienzan a asesinar a los pobladores que están realizando protestas y nosotros ahorita contabilizamos más de 300 muertos en este tipo de operación limpieza, que lamentablemente pues hasta el momento está quedado en completa impunidad. Hubo aproximadamente en el año 2018 más de 300 personas privadas de libertad por hablar diferente al gobierno, porque no estaban de acuerdo con la situación que estaba sucediendo. Y es así como nosotros, los defensores de derechos humanos, comenzamos a hablar por la gente, decirle a la población qué es lo que estaba sucediendo, hablar ante los organismos internacionales para que miraran la situación. Justamente esto dio pauta para que el gobierno diera persecución tanto a periodistas, a defensores de derechos humanos, a toda aquella persona que realmente lograra alzar su voz en contra del régimen. Nosotros, como defensores de derechos humanos, tuvimos a 4 personas, promotores de derechos humanos, 1 año presos en las cárceles, en la máxima seguridad, que las condiciones son completamente infrahumanas. Nosotros tenemos registros de más de 200 personas que fueron torturadas en todo este contexto del año 2018 al año 2019. ¿Qué es lo que sucede? Que la represión por parte del gobierno ha mutado, se ha transformado. En el año 2018 podemos señalar claramente que ha sido un enfrentamiento completamente en contra de la población, con armas de guerra, con antimotines, con perros, con bombas lacrimógenas. Fue bastante difícil, pero posterior al año 2018 comenzó una serie de actividades por parte del gobierno para dar persecución a todas aquellas personas que eran opositoras al gobierno, que eran defensores de derechos humanos. Por ejemplo, se cerraron muchos medios de comunicación, se llevaron a la cárcel a 2 periodistas, por ejemplo, personas que estaban dando cobertura a las noticias que se estaban realizando en ese momento. Cerraron oficinas de defensores de derechos humanos, una de ellas es el CENIT Confidencial también, que es otro medio de comunicación que lamentablemente todavía ha sido confiscado por parte del gobierno. Fue completamente avasallador. Eso fue en el año 2019 aproximadamente, pero después del año 2019, el 10 de junio del año 2019, se da lo que es la ley de amnistía. Y entonces se liberan a todas las personas que habían sido detenidas del año 2018 al año 2019. Y por medio de esta ley de amnistía, supuestamente, comienzan y se borran todos los crímenes que supuestamente el gobierno realizó realmente en el tiempo de la operación limpieza, que va de abril del 2018 hasta julio del año 2018. ¿Qué sucede? El gobierno simplemente utilizó esta figura jurídica
para que los crímenes que ellos habían cometido no fueran perseguidos. Y al contrario, ha creado mecanismos para continuar reprimiendo, persiguiendo a los opositores. Por ejemplo, ahorita una persona que es adversa al gobierno lo que hace es que es detenida y está siendo procesada por cualquier otro delito, no precisamente por ser opositor. Lo que le ponen es robo agravado, les han puesto portación ilegal de armas, les ponen asesinatos, tenencia ilegal de armas, drogas, cualquier delito, menos realmente por qué es el trasfondo de esta situación. Cuando esto se dio en el año 2018, se logró que la CIDH lograra ingresar. Sin embargo, fue muy corto el tiempo que pudo estar observando en loco la situación de Nicaragua, donde ellos pudieron constatar, en primer lugar, las marchas que se dieron, la represión que se dio, porque independientemente de que estaba aquí la CIDH, la represión por parte del gobierno nunca paró. Así que fueron testigos de primera mano cómo se dieron las operaciones limpiezas tanto de Jinotega, Jinotepe, Masaya, y la operación limpieza que se dio en una de las universidades más importantes de Managua, que es la UNAM Managua. Aquí hay unos datos que precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, para el año 2019, a corte de 31 de diciembre, eso ya está un poco desactualizado, manifestaba de unas cifras, decía, iban 328 muertos, dentro de ellos 24 niños y adolescentes, 2.000 heridos, 65 presos políticos, 465 trabajadores de la salud despedidos y 100.000 desplazados, la mayoría de ellos a Costa Rica, son 77.000. ¿Cómo van esas cifras al día de hoy, globalmente? Bueno, nosotros ahorita tenemos más de 95 personas detenidas, presos políticos. Esa lista que fue presentada por la CIDH, pues obviamente fueron liberados el 10 de junio del año 2019. Sin embargo, la represión no ha disminuido, continúan habiendo presos políticos y actualmente desde junio del año 2019 hasta la fecha estamos contabilizando 95 personas que están siendo acusadas por simplemente alzar su voz en contra del gobierno. En primer lugar. En segundo lugar, la parte de la persecución, criminalización de la protesta aún continúa. Nosotros, CPDH, el año pasado recibimos 4.500 denuncias solamente de persecución política. Actualmente, en el año 2020, también estamos hablando de 875 denuncias aproximadamente. De estas, estamos hablando que 50 son por el delito de tortura. Quiero dejar claro que ha sido bastante significativo la forma de cómo el gobierno ha realizado las detenciones ilegales. Todas y cada una de ellas dejan un rastro de que han utilizado la tortura para castigar a las personas que han sido adversas al gobierno. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona ya ha sido procesada, lo primero que pasan es llegar al chipote. Nosotros le decimos chipote a la Dirección de Auxilio Judicial, que es el lugar de investigación. En este lugar, justamente, nosotros hemos tenido declaraciones por parte de las personas usuarias de CPDH, de las que han puesto denuncia en este momento y las que han sido liberadas, que han utilizado hasta incluso choques eléctricos, arrancar las uñas. Hemos tenido testimonios que han utilizado la violación como una forma de amedrentar y de menoscabar la dignidad de cada una de estas personas que están siendo procesadas. Entonces, no es solamente que están llevando un proceso judicial y posiblemente sean condenados, sino que su dignidad, su integridad física también ha sido vulnerada por estas personas y que lamentablemente esperamos que no queden en la impunidad como ha sucedido hasta el momento. Llevamos 2 años donde nosotros aproximadamente llevamos más de 200 personas que fueron torturadas desde el 2018 hasta la fecha. Y estas personas tienen secuelas psicológicas. Muchos de ellos han logrado salir fuera del país, pero muchas han tenido que quedarse por la situación económica, porque no tienen los recursos económicos para poder fácilmente salir o huir del país. Y lo que pasa es que viven en un asedio y una persecución constante. Nosotros como CPDH, por ejemplo, con todos los días tenemos antimotines afuera de la calle
con perros para buscar la forma de cómo amedrentar también a nosotros como defensores de derechos humanos, así como también a los ciudadanos que vienen aquí a CPDH a buscar una forma de cómo solucionar sus problemas. Ante un entorno de detenciones arbitrarias y también de, por ejemplo, una diferencia en las cifras que la CIDH dice que había 777 detenidos y acusados y el gobierno dice que solo 372, surge la pregunta, ¿ha habido casos o denuncias de desapariciones forzadas? Sí, de hecho, ahorita nosotros todavía tenemos, exactamente nosotros como CPDH tenemos 15 personas que aún no se han encontrado, pero en el contexto del año 2018, la práctica por parte del gobierno era sustraer a las personas de su juez natural, o sea, una persona que estaba en Jinotega, por ejemplo, era trasladada directamente aquí a Managua. Se realizaron traslados forzosos donde no se les decía a los familiares, por ejemplo, a dónde se encontraban ni cuál era su situación legal. En ese momento, en el año 2018, hubo muchas dificultades en cuanto a poder ubicar a las personas. Muchos salieron huyendo fuera del país y la realidad que se estaba viviendo por parte del gobierno era que todo aquel que era adverso simplemente era asesinado, ya sea por paramilitares o por personas afines al gobierno que de alguna forma lograban tener completa impunidad. Cuando esto sucede, la parte de los traslados forzados por parte de los ciudadanos nicaragüenses y que eran trasladados aquí al Chipote, a la Dirección de Auxilio Judicial, estos prácticamente desaparecían. Nosotros hemos recibido denuncias hasta de personas que estuvieron presas hasta 3 meses sin que sus familiares pudieran tener ningún tipo de acceso ni que fueran puestos a la orden judicial. Entonces el gobierno de forma deliberada lo escondía y realmente no daba razón de ser de esta persona. Hasta después de 1 año, 2 años, logramos obtener algún tipo de conocimiento qué es lo que había sucedido con estas personas. Nosotros como CPDH hemos tratado y estamos investigando la desaparición de todos y cada una de las personas que fueron reportadas con nosotros, pero también estamos realizando los actos investigativos de todos y cada uno de los asesinatos que se reportaron en CPDH, así como también las torturas están siendo investigadas que debería de hacer la Policía Nacional, pero sin embargo sabemos que es completamente inoperante para que en algún momento lograr una persecución penal por cada una de estas personas que están involucradas en esta situación. ¿Quiénes son los presuntos autores de estos crímenes de lesa humanidad? Por un lado, se menciona, claro, agentes estatales, dentro de los cuales están las fuerzas represivas de la policía. Se mencionan actores parapoliciales. ¿Y qué otros puede haber o en qué proporción se distribuye la generación de estos crímenes? Actualmente nosotros podemos ver a personas que son afines al partido, personas que son de los CPC, de los GPC, que lo que hace son rondas en los barrios, en las comarcas, en los lugares, que cuando miran a 2, 3 personas reunidas en un lugar, independientemente de sus circunstancias y su situación, lo que hacen es simplemente llamar a la policía para que la policía llegue y los detienen, de hecho, y hasta después se dan cuenta por qué es la razón de por qué estaban reunidos. Entonces, realmente los delitos cometidos por el gobierno, incluso están involucrados personas, un vecino, un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque han utilizado como parte de su inteligencia personas que son cercanas a los lugares, se han buscado cómo distribuir sus funciones. Ponen a personas en un lugar determinado y esta persona tiene la obligación de vigilar a toda su cuadra, por ejemplo. Entonces, esta persona es la que dice quién es adverso al gobierno y quién no. Entonces, la policía directamente comienza a asediar, a acechar o a perseguir o incluso en algún momento a detener. Cuando ya miran de que esta persona realmente es un opositor al gobierno, entonces lo que hace la policía la detiene. Pero esto va a nivel de barrio, o sea, a nivel de que la persona que comienza a asediar es un vecino, es un amigo, incluso hasta los mismos familiares. Nosotros tenemos historias bastante difíciles donde una madre denunció a su propio hijo que era parte del levantamiento social y fue detenido, fue procesado y fue a la cárcel. Entonces, realmente la situación que nosotros estamos viviendo es una situación difícil porque ha quebrantado
el estatus social de todos los nicaragüenses. Se han roto lazos familiares, se han roto lazos de amistades, porque piensan diferente, porque aquella persona comienza por su ideal, por su afinidad con el gobierno, comienza a asediar, perseguir a las personas que son opositoras y que tal vez pueden ser hasta tu mismo amigo. Hasta ahí comenzamos a lo más bajo, pero obviamente la responsabilidad no recae en ellos. La responsabilidad directamente recae en Daniel Ortega porque es la persona que ha manipulado todas y cada una de las instancias institucionales del país. Estamos hablando de que él es el que está a cargo directamente, o sea, aquí no se mueve nada si no es por la venia de Daniel Ortega o de Rosario Murillo, que es la esposa. Ahora pasemos a las medidas de la comunidad internacional, y ya ha habido varias decisiones en las cuales tanto la CIDH ha hecho llamados, exhortaciones al régimen, como el reciente al nivel de las Naciones Unidas, que es motivo de esta conversación. Aunque llaman mucho la atención del mundo y generan la solidaridad, internamente no tienen mucho efecto en Nicaragua, donde el régimen controla todos los poderes. Pero ya hay unas acciones que jurídicamente hablando son significativas, que son unas actuaciones en el interior de la Organización de los Estados Americanos, en la cual se ha invocado la Carta Democrática en los artículos 18, 19 y 20, en lo que se empieza a reconocer como la ruptura del orden democrático y la alteración del orden constitucional, y eso tiene unos efectos en el derecho internacional muy concretos. En este momento usted me confirmará, Carla, si ya se encuentra suspendida Nicaragua de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, y si además de esto, qué otras gestiones se vienen adelantando por cuenta de la invocación de la Carta Democrática para aislar al gobierno de Daniel Ortega. Bueno, en primer lugar, la invocación de la Carta Democrática ha venido siendo una punta de lanza desde el año 2018, cuando todo esto empezó. Lamentablemente, la situación internacional es un poco lenta. Eso ha derivado a que muchas esperanzas de los nicaragüenses a veces decaigan para encontrar una solución, una salida a la crisis de Nicaragua. Lamentablemente, esto es un proceso todavía bastante difícil, apenas estamos empezando. Sin embargo, creo que hemos tenido bastantes avances en el aspecto de que Daniel Ortega ha sido sancionado en diferentes ámbitos, tanto en la parte europea como también ha sido sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos. Por lo menos varios personajes claves de la política nicaragüense o mano derecha de Daniel Ortega han sido sancionados. Actualmente, la situación que se está viviendo aquí en Nicaragua en cuanto a esto es un poco desalentadora en el aspecto de que estamos viendo bastante lento cómo se maneja la comunidad internacional en el aspecto de las sanciones. Sin embargo, nosotros como CPDH continuamos llegando y damos el aval completamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, puesto que justamente ha logrado trasladar todo nuestro sentir y todas las violaciones que nosotros hemos manifestado en este informe. De hecho, ha sido un trabajo bastante difícil para nosotros que no puedan ingresar tanto la Oficina de la Alta Comisionada como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ninguno de estos dos organismos ha logrado ingresar nuevamente desde el año 2018 a Nicaragua. Para nosotros es importante que logren observar de primera mano estos dos organismos, estas dos instancias internacionales que de hecho han sido de mucha ayuda para nosotros como nicaragüenses, porque realmente aquí la única forma que nosotros hemos obtenido para que nos puedan escuchar es justamente tocar estas instancias internacionales y decirles que nosotros estamos siendo víctimas de violaciones de derechos humanos consecutivamente por parte del gobierno de Daniel Ortega. A veces sentimos que nuestras súplicas o nuestras llamados a esta comunidad internacional han sido completamente difíciles para nosotros, que vuelvan esos ojos hacia nosotros, pero que creo que a pesar de que estamos trabajando a paso lento, lo estamos logrando. Al final de cuentas, yo espero y tengo la certeza de que vamos a poder tener sanciones todavía mucho más importantes de las que hemos tenido hasta el momento y que lamentablemente no han sido las más rápidas. Sabemos que la comunidad internacional tiene sus tiempos, sus procesos, pero estamos dispuestos a continuar en la lucha, sobre todo demandando que se logren restituir derechos humanos aquí en Nicaragua. Bueno, pues un reporte muy completo de la abogada Carla Sequeira
que es la encargada de asuntos legales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, al frente de documentar esos casos de violaciones de derechos humanos que se están produciendo, la mayoría de ellos por parte del régimen de Daniel Ortega. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado en Contexto. Un placer tener su voz sobre lo que está ocurriendo y muy amable por habernos acompañado. Gracias a ti, Enrique. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.